que mi amor sea decirte sí hasta el final. Hoy compartimos el relato del Evangelio que la liturgia de la Iglesia nos regala en esta tercera semana durante el año. Si por allí tenés a mano la posibilidad de acompañar la lectura, de poder ir teniendo tu texto o la versión en papel, hoy también tenemos esta posibilidad de tenerlo de manera digital. El capítulo 3 del Evangelio de San Marcos, los versículos 22 al 30. Capítulo 3 del Evangelio de Marcos, versículos 22 al 30. Nos dice el relato del Evangelio. Los escribas que habían venido de Jerusalén decían acerca de Jesús: está poseído por Belzebul y expulsa a los demonios por el poder del príncipe de los demonios. Jesús los llamó y por medio de comparaciones les explicó cómo Satanás va a expulsar a Satanás. Un reino donde hay luchas internas no puede subsistir. Y una familia dividida tampoco puede subsistir. Por lo tanto, si Satanás se dividió, levantándose contra sí mismo, ya no puede subsistir, sino que ha llegado a su fin. Pero nadie puede entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata. Solo así podrá saquear la casa. Les aseguro que todo será perdonado a los hombres, todos los pecados y cualquier blasfemia que profieran. Pero el que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón jamás. Es culpable de pecado para siempre. Jesús dijo esto porque ellos decían: está poseído por un espíritu impuro. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El que blasfeme contra el Espíritu Santo no tendrá perdón nunca. Al leer el Evangelio de este día, nos salimos del asombro por estas palabras de Jesús. En una época del pasado, decíamos, alucinante lo que dice Jesús hoy en el Evangelio. Es que los escribas que habían bajado de Jerusalén, comienza diciendo el relato, ven la compasión de Jesús por la gente, ven sus obras, ve cómo actúa en favor de los oprimidos, de aquellos que están fuera del sistema. Y a pesar de lo que están viendo, podríamos acá recordar, porque debe estar resonando todavía en muchos de nuestros oídos, el texto del Evangelio del día domingo, cuando Jesús, recordando el texto de Isaías, dice: hoy se ha cumplido, hoy se da cumplimiento a este texto. La salvación está en medio nuestro, pero los escribas no lo pueden ver, no lo quieren ver. Y por eso van a decir: está poseído por Belzebul, por el príncipe de los demonios, expulsa los demonios. Realmente uno queda sorprendido hasta dónde puede llegar la ceguera y la malicia del hombre. En este caso, de aquellos que eran los intelectuales, los letrados, uno de los pocos que más conocían de las cosas de Dios. Tienen delante la bondad de Jesús, su corazón humilde, saben que es inocente, pero no se quieren enterar, no lo quieren ver. Se supone que ellos son los entendidos, los que conocen las cosas de Dios para ayudar al pueblo. Y resulta que no solamente no lo reconocen, sino que van a dar esta acusación realmente diabólica. Está curando, sanando, anunciando por el poder de Belzebul. Con este panorama podríamos pensar, por lo menos lo digo desde lo que el corazón muchas veces siente, Jesús podría haber dado media vuelta y decir: quédese cada uno con lo suyo,
yo sigo anunciando el reino. No, Jesús en silencio, con paciencia, sufre ese juicio temerario, pero no deja de anunciar. Por eso tal vez vale recordar una afirmación de San Juan Pablo II, cuando nos decía que Jesús es testimonio insuperable de amor paciente, de amor sereno, humilde y manso. Su condescendencia sin límite le lleva incluso a tratar de remover sus corazones, argumentando con parábolas, consideraciones razonables, intentando hacerlos ver con claridad. Aunque al final tiene esta advertencia con su autoridad divina ante la cerrazón del corazón. Se están rebelando contra el Espíritu Santo. Y esto quedará sin perdón. No sé lo que puede resonar en el corazón de quienes compartimos en esta mañana la catequesis, pero es muy dura la acusación de Jesús. De hecho, personalmente siempre me ha llamado la atención. Pero Jesús dice esto no porque Dios no quiera perdonar, sino porque para ser perdonados, primero debemos reconocer la realidad de nuestro pecado. Como anunció Jesús, el Maestro, es larga la lista de los discípulos que han sufrido también la incomprensión. ¿Cuántos a lo largo de la historia? ¿Cuántos cercanos a nosotros fueron incomprendidos en la buena intención del anuncio del Evangelio? No nos debe extrañar, por tanto, que a veces nos pueda pasar a nosotros. Uno como cura tantas veces ha escuchado la palabra de aquellos con quienes comparte la vida todos los días, de no saber cómo actuar, cómo responder, cuando de pronto en una charla, en una reunión familiar, en un encuentro de amigos, en un encuentro casual, solemos escuchar los sacerdotes cuando nos comentan, me atacan, se me ríen, se burlan, buscan ponerme nervioso, sacarme de eje. ¿Qué hago? Y contemplamos a Jesús, la bondad, la misericordia, y en la mayoría de esas oportunidades, un silencio que habla a gritos. Si hasta sus familiares decían que no estaba en sus cabales, peor será la acusación sin duda de los letrados, pero hasta a aquellos que estaban cercanos a él les costaba entender. Y esto que los letrados venían de la capital. Da la sensación siempre que aquellos que vienen de los grandes centros urbanos conocen más que aquellos que vienen del interior, como decimos hoy, del interior. Estos conocían, estos estaban cerca del templo, estos estaban cerca de los rollos de la ley. Sin embargo, tienen esta dura expresión. Tiene dentro a Belcebú y expulsa a los demonios con el poder del jefe de los demonios. Terrible absurdo que Jesús tarda apenas un momento en ridiculizar. ¿Cómo puede nadie luchar contra sí mismo? Lo que está en juego es la lucha entre el espíritu del mal y el del bien. La victoria de Jesús arrojando al demonio de los poseídos o de los enfermos deberá ser interpretada como señal que ha llegado para triunfar contra el mal. Es el Mesías, es más fuerte que el malo. Sus enemigos no están dispuestos a reconocerlo. No se les puede perdonar. Pecar contra el Espíritu significa negar lo que es evidente, negar la luz, taparse los ojos para no ver. Lo solemos decir tantas veces, no hay peor ciego que el que no quiere ver. Nosotros, si sabemos que ha llegado el reino y que Jesús es el más fuerte y nos ayuda en nuestra lucha contra el mal, tenemos esta gracia, tenemos esta ventaja, la ventaja de sabernos cuidados por aquel que es el amor en medio nuestro. Por eso no estaría mal que examinemos, que miremos el corazón para preguntarnos si nos parecemos en algo a esos estudiosos o letrados del Evangelio. No tenemos una cierta tendencia a juzgar drásticamente
a los que no piensan como nosotros, al que no piensa como yo en la vida de familia, en la vida de comunidad, en la vida de la iglesia, en la vida de la sociedad de todos los días. No llegaremos a creer que están fuera de sus cabales o poseídos por el demonio, pero sí es muy posible que los cataloguemos, que los encasillemos, que digamos, pobre tipo, mira cómo piensa. Sin querer estamos haciendo juicios de valor. Dejémonos sorprender en esta mañana por este Jesús que siempre tiene una palabra, un gesto, y por este Jesús que nos revela un Dios que es amor. Por eso, a la luz de este Evangelio, te dejo una o dos preguntas que nos podemos hacer, no solamente para compartirlo, si te animás a través de la radio al 351-8-171-593, a través de un WhatsApp, 351-8-171-593, sino sobre todo rezarlo en el interior del corazón, compartirlo si te animás porque nos hace bien a todos, pero también lo que es seguro compartirlo con quien hoy te encontrarás. ¿Te pasó alguna vez que prejuzgaste a un hermano, a una comunidad, a un grupo, y de pronto te sorprendieron? ¿Descubriste que en él o en ella o en ellos Dios te estaba hablando? ¿Te animás a compartirlo? Si alguna vez dentro de este prejuicio a un hermano, a una comunidad, a un grupo, de pronto te sorprendieron, descubriste que en ese hermano, en esa hermana, en ese grupo, en esa comunidad, Dios te estaba hablando. Te animás a compartirlo, es un hermoso ejercicio, tantas veces también de humildad, de reconocer que en el error Dios nos habla. 351-8-171-593. Le pedimos a Alejandro que nos acompañe con la música para rezar esta palabra que nos regala el Señor. A las cosas que no se ven. Con esta pregunta que nos hacemos esta mañana a la luz del texto del Evangelio, si alguna vez nos ha pasado de que hemos prejuzgado, hemos juzgado a un hermano, a una comunidad, a un grupo, y de pronto nos sorprendieron. Descubrí que en ese hermano, en esa hermana o allí, en ese grupo, Dios también estaba hablando y nos animamos a compartirlo. Qué bueno cuando descubrimos que el único que juzga es Dios, porque lo hace siempre con amor y misericordia. Y Él nos conoce, aún en la fragilidad, por donde viene esa realidad que a veces nos toca luchar y nos toca terminar diciéndole al Señor que vaya obrando en nosotros lo que humanamente no podemos cambiar. 351-8-171-593, la posibilidad de comunicarte con la radio, pero hacerlo también con tus hermanos en toda esta obra grande de Radio María Argentina, que, como lo sabemos, la sostenemos entre todos sus medios también. Radio María Televisión, con su presencia ya en tantos espacios de la televisión y en las redes también. Dios es Padre siempre dispuesto a perdonar cuando nos acercamos y pedimos perdón. Esta blasfemia contra el Espíritu Santo se caracteriza por la malicia y por la dureza del corazón del pecador.
De ahí la imposibilidad de esta expresión, yo diría, tan dura de Jesús, que no hemos encontrado tantas de estas. La imposibilidad de que sea perdonada. La misericordia no puede concederse al que no quiere aceptarla. Dios nos ha hecho libres. Qué maravilla del amor de Dios, que nos ha dado la libertad de poder aún darle la espalda. Aunque tenemos que decir que Dios nos libre y nos dé a nosotros y a todos los hombres la capacidad de volverse a Él, experimentar y gozar de su amor. Los numerosos milagros de Jesús debieron causar revuelo entre sus paisanos, sus contemporáneos, especialmente y sin duda los exorcismos, cuando expulsaba los demonios. Tiene que haber sido un impacto muy grande para la época. Creían los antiguos que el mal en todas sus formas, la enfermedad, la muerte, el sufrimiento, era causado por seres personales, espirituales, llamados demonios, que conformaban esta especie de antirreino. Y algunos escribas venidos de Jerusalén acusan a Jesús justamente de expulsar los demonios en nombre del príncipe de los demonios, de quien estaba en contra del bien. La explicación es absurda, no tiene lógica, pero lo único que demuestra es la mala voluntad, la dureza del corazón, el fanatismo, la mala fe. Volvemos a la expresión que decíamos hace un rato. No hay peor ciego que el que no quiere ver. Esa actitud denunciada por Jesús no es otra cosa que el pecado contra el Espíritu Santo. Es una negación para aceptar el bien y reconocer la presencia de este amor misericordioso de Dios que siempre actúa en favor nuestro, siempre busca la manera de salir a nuestro encuentro. Tal vez recuerdes la primera exhortación del Papa Francisco cuando nos invitaba a dejarnos encontrar por Jesús, que siempre toma la iniciativa, nos primerea y sale a nuestro encuentro. Haciendo un poco de memoria, allá, aquel 17 de marzo de 2013, cuando el Papa Francisco, en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano, rezaba por primera vez, como el obispo de Roma, el Ángelus, y tenía aquellas palabras que creo que han quedado grabadas en el corazón de todos. Decía en aquel momento Francisco: no es fácil encomendarse a la misericordia de Dios porque es un abismo incomprensible, pero debo hacerlo. Y decía Francisco: pero padre, si usted conociera mi vida no me hablaría así. ¿Por qué? ¿Qué has hecho? Padre, hice cosas graves. Agregaba Francisco: mejor ve con Jesús. A él le gusta que le cuenten estas cosas. Él se olvida. Él tiene una capacidad especial para olvidarse. Se olvida, te besa, te abraza y te dice: tampoco yo te condeno. Ve y de ahora en adelante no peques más. Solo ese consejo te da, decía el Papa Francisco. Y aseguraba en aquel momento, uno de los primeros que en público dejaba su mensaje como el obispo de Roma: el Señor jamás se cansa de perdonar, jamás. Somos nosotros quienes nos cansamos de pedir perdón. Pidamos la gracia de no cansarnos de pedir perdón, porque Él no se cansa jamás de perdonar. Pidamos esta gracia, la insistencia del Papa, que es la insistencia sin duda a lo largo de la historia de la vida de la Iglesia, la historia de la vida de los bautizados y el anuncio de la buena noticia que no deberemos olvidar jamás. Dios es un Padre rico en misericordia y amor que no se cansa jamás de perdonar. Al recordar en aquel momento el Papa Francisco el pasaje de la Escritura en que fariseos y escribas le presentaban a una mujer adúltera a la que querían apedrear, apelando a la ley de Moisés,
Papa Francisco señala que mientras había una parte del pueblo de corazón abierto, necesitado de la palabra de Dios, había otros que no sentían nada, no podían sentir. Son los que habían llevado a aquella mujer ante Jesús. Son los que hoy están diciéndole en el Evangelio de Marcos, está obrando en el nombre de Belzebul, del demonio. También nosotros creo que somos este pueblo que por una parte quiere escuchar a Jesús, pero por otra parte a veces nos gusta bastonear a los demás, condenar a los demás. Así decía el Papa Francisco. El mensaje de Jesús es este: la misericordia. Para mí, lo digo humildemente, es el mensaje más fuerte del Señor, la misericordia. Él mismo lo ha dicho: no he venido para los justos se justifican solos. Bendito el Señor si tú puedes hacerlo. Yo no puedo hacerlo, pero ellos creen que lo pueden. Jesús va a decir: yo he venido para los pecadores. Qué bueno poder tener esta mirada de este Dios que es misericordia y que se ha revelado en Jesús y que nos invita a tener este corazón abierto a la misericordia. Ha venido por nosotros cuando nosotros reconocemos que somos pecadores. Pero si somos como aquellos fariseos, como aquel que ante el altar de Dios, lo recordarás también, le decía: te doy gracias, Señor, porque no soy como los otros hombres, menos como aquel pecador, el publicano que está atrás a la entrada del templo. Otra expresión de alguien que estaba ciego, como estos escribas que hoy hablan a Jesús. Es que no terminamos de conocer el corazón del Señor. Y hasta que no nos entreguemos a ese corazón amoroso, a ese corazón misericordioso, no tendremos jamás la alegría de sentir esta misericordia. La alegría de sentir esta misericordia. Por eso en esta mañana queremos compartir, queremos rezar a través de aquello que el Señor nos puede estar diciendo. Y la propuesta que sencillamente quiero compartir con vos es esta pregunta: si alguna vez juzgaste a un hermano, a una comunidad, a un grupo, y de pronto te sorprendieron. Descubriste que en él o que en ella, que en ellos Dios estaba hablando. ¿Te animás a compartirlo? 351-8-171-593. 351-8-171-593. Qué bueno es reconocer que Dios también, a veces en estos prejuicios que tenemos, nos ayuda a descubrir en el hermano la presencia de Dios que no deja de sorprendernos cada día. Si te animás, lo compartís. Lo que sí te invito a hacer es a rezarlo durante este día, y si no lo hacemos a través de la radio, de los medios que tiene para comunicarnos, lo puedas hacer con el hermano con quien te vas a encontrar. Lo rezamos, dejamos que esta misericordia toque nuestro corazón mientras compartimos la oración a través de la música. Jesús, al contemplar en tu vida el modo que tú tienes de tratar a los demás, me dejo interpelar por tu ternura. Tu forma de amar nos mueve a amar. Tu trato es como el agua cristalina que limpia y acompaña el caminar. Jesús, enséñame tu modo de hacer sentir al otro más humano que tus pasos. Qué bueno esto que escuchamos como último verso que nos regalaba Alejandro en la música, ¿no? Señor, ayúdame al otro, a ver al otro como más humano. Y qué bueno lo que podemos compartir a través de nuestros testimonios, ¿no? Qué expresión más cercana al corazón como la que escuchábamos
de muchas veces tener a alguien entre cejas, ¿no? A Jesús lo tenían entre cejas porque incomodaba, porque molestaba su palabra y su manera de actuar. Gracias a él, a su presencia, a Dios que en su misericordia es grande, en el Evangelio podemos ir recorriendo tantos personajes que, encontrándose con este Jesús y dejando que toque el corazón, pudieron hacer este proceso grande de conversión. Tal vez uno de ellos, Zaqueo, aquel hombre que realmente estaba señalado como malo porque lo era, pero sin embargo se dejó tocar el corazón por Jesús, lo recibió en su casa y su vida cambió para siempre. Qué bueno en este descubrir que Dios está obrando y por allí, esto que nos cuestionábamos también, y allí lo decía Alfredo, que se presentaba como el diariero. Creo que así como tantas veces habrás visto, Alfredo, noticias en los titulares de los diarios y te has quedado sin palabras y seguramente has hecho una oración pidiendo para que el Señor ilumine esos titulares que a veces nos hacen tanto daño. Creo que es la mejor manera. Tal vez tu apostolado, tal vez el apostolado y el camino de muchos de nosotros sea cuando nos sentimos así, rezar. Rezar por aquel que tenemos al frente, rezar por aquel que se va tal vez con el convencimiento de tener la última palabra, pero que sabemos que la palabra es la de Jesús, que nos viene a revelar el rostro amoroso del Padre. Y encontrar la fortaleza en una buena confesión, cuánto bien nos hace, porque bueno, la confesión nos ayuda a encontrarnos con nuestra pobreza de pecado, pero a encontrarnos con la maravilla del perdón y de la misericordia de Dios. Es sin duda el gran paso que nos pone frente a este Jesús que es el rostro amoroso del Padre. Haciendo memoria del Evangelio de San Juan, cuando Jesús resucitado se pone en medio de sus discípulos, nos ayuda a captar plenamente el sentido y el valor del don de la misericordia. El Evangelio de San Juan tantas veces ante este Jesús resucitado nos hace experimentar a través de la experiencia del paso de los apóstoles que el encuentro con el Cristo resucitado llena de paz, llena de alegría, transforma el corazón. Por eso podemos centrar la mirada en el gesto del Maestro que transmite a los discípulos temerosos y atónitos, encerrados en aquel momento, la misión de ser ministros de la misericordia divina, como lo es Jesús y como invita hoy también a aquellos letrados, escribas que tenían mucha dureza de corazón. Cuando Jesús muestra sus manos y sus costados con los signos de la pasión y les dice, como el Padre me ha enviado, así también los envío yo, y sopla y exhala sobre ellos el aliento, reciban el Espíritu Santo, a quienes les perdonen los pecados les quedarán perdonados, a quienes los retengan les quedan retenidos. Jesús confía el don de perdonar los pecados, el don de la reconciliación. Revivir este momento de encuentro del resucitado con los apóstoles, revivirlo con la intensidad espiritual que vivimos habitualmente de manera especial en el tiempo de Pascua, nos ayuda a comprender también lo que hoy Jesús nos dice. Dios no se cansa de perdonar, pero espera de nosotros que le abramos el corazón. También a nosotros hoy el Señor nos muestra sus llagas gloriosas, su corazón traspasado, ese corazón que es manantial inagotable de luz, de verdad, de amor, de perdón. El corazón de Cristo, su sagrado corazón, ha dado todo a los hombres. Y aquí comienzo a repetir simplemente las palabras de San Juan Pablo II. La redención, la salvación, la santificación ha sido el regalo del corazón amoroso de Jesús.
de ese corazón rebosante de ternura. Tú ardes del deseo de ser amado, y el que sintoniza con los sentimientos de tu corazón aprende a ser constructor de la nueva civilización del amor. Un simple acto de abandono basta para romper las barreras de la oscuridad y de la tristeza, de la duda y de la desesperación. Un simple acto de abandono, dice San Juan Pablo II, basta para romper las barreras de la oscuridad y la tristeza, de la duda y la desesperación. María, Madre de Misericordia, terminaba diciendo en una de sus exhortaciones, San Juan Pablo II, en el año de la misericordia: haz que mantengamos siempre viva esta confianza en tu Hijo, nuestro Redentor. Fijando nuestra débil mirada en el rostro del Salvador divino, queremos repetir contigo: Jesús, en ti confío. Qué hermoso cuando nos vemos limitados por nuestro pecado, por nuestra fragilidad. Qué hermoso poder contemplar el corazón amoroso de Jesús. Este corazón que se nos ha propuesto en este tiempo también, hace muy poquito, por esta cuarta encíclica del Papa Francisco. Y decirle a este corazón amoroso de Jesús: en vos confío. En vos que podés transformar el corazón cuando, como aquellos escribas, comienzo a prejuzgar, no descubrir en el otro el rostro amoroso también de Jesús, al otro como un don, al otro como un regalo que Dios me hace cada día. Qué hermoso poder decirle nuevamente a Jesús: en vos confío, en vos me abandono, en vos necesito experimentar la misericordia que hoy en el Evangelio este grupo de iluminados, como se creían los escribas, no terminan de comprender. Si te animás a seguir compartiéndolo, lo podés hacer. Nos regalamos un momento de música, que es una hermosísima manera también de rezar esto que hoy el Señor quiere hablar al corazón. Ya podría yo tocar el sol y vaciar el mar, o inventar un lugar al sur para la libertad, conocer el principio y fin de cada estrella. Y si me falta el amor, ya ves, yo no soy nada. El amor es la espera sin límites, es la entrega sin límites, y es la disculpa sin límites, sin límites. No es egoísta ni se irrita, no. El amor cree todo sin límites, aguanta todo sin límites, y es generoso sin límites, sin límites. No tiene... Muchas gracias. Creo que el sentir que la palabra de Dios nos va regalando es justamente que cuando Jesús se adueña de nuestro corazón, cuando podemos, por pura gracia de Dios, dejar acompasar nuestro corazón al latido del corazón de Jesús, miramos distinto. Y esto sin duda que cada día al despertar se lo tenemos que pedir al Señor, que podamos
tener la mirada de Jesús, que ha sido siempre mirada de misericordia. Y no solamente porque lo descubrimos en el Evangelio, no solamente porque lo descubrimos en la manera de obrar de Jesús, sino porque primero lo hemos experimentado cada uno de nosotros sin duda. Cuánto nos ama, hasta dónde está dispuesto a abrazarnos con su amor y su misericordia. Darnos este abrazo de misericordia y de amor que tal vez podamos recordar en la parábola del capítulo 15 de Lucas, del Padre misericordioso, del Hijo pródigo, aquel Padre ya anciano que sale corriendo al encuentro del Hijo que lo había matado en vida, pero que sin embargo lo abraza y le devuelve la dignidad de hijo y hace gran fiesta porque lo recupera. Cuando experimentamos este abrazo misericordioso, podemos también nosotros ir ablandando el corazón a la hora de mirar y a la hora de hablar de nuestros hermanos. Vaya desafío que hoy nos propone el Señor a través de esta acusación tan grande que le hacen los escribas de estar expulsando los demonios por el poder del demonio. Qué maravilla que Dios nos vaya haciendo comprender hasta dónde llega su palabra, hasta dónde llega su amor y hasta dónde quiere que nosotros vivamos el amor a los demás. Al contemplar el corazón de Cristo, podemos guiarnos por 3 palabras, decía no hace mucho tiempo el Papa Francisco: recuerdo, pasión y consuelo. Recordar significa volver al corazón, volver con el corazón. ¿A qué nos hace volver el corazón de Jesús? A lo que ha hecho por nosotros. El corazón de Cristo nos muestra a Jesús que se ofrece a sí mismo en el compendio de la misericordia. Mirándolo, como lo hace Juan en el Evangelio, es natural recordar su bondad que es gratis, que no se compra ni se vende, pero sí es incondicional, que ni siquiera depende de nuestras obras. Es gratuito y se da de manera gratuita. Y se conmueve. En la prisa de hoy, retoma el Papa Francisco, entre 1000 carreras y preocupaciones cotidianas, estamos perdiendo la capacidad de conmovernos y de sentir compasión. Estamos perdiendo ese regreso al corazón, a la memoria, el regreso a la memoria de este corazón amoroso de Dios. La pasión, el corazón de Jesús, no es una devoción piadosa para sentir un poco de calor por dentro, dice Francisco, no es una imagen tierna simplemente. Es mucho más que eso. Es el corazón apasionado, herido por el amor, desgarrado por nosotros en la cruz. Hemos escuchado tantas veces en el Viernes Santo cómo habla el Evangelio. Le hirió una lanza en el costado y al instante salió sangre y agua. Traspasado, ya muerto, nos da la vida. Recordar significa volver al corazón, volver con el corazón. ¿A qué nos hace volver el corazón de Jesús? A lo que ha hecho por nosotros. El corazón de Cristo nos muestra a Jesús que se ofrece a sí mismo en el compendio de la misericordia. Mirándolo, como lo hace Juan en el Evangelio, es natural recordar su bondad que es gratis, que no se compra ni se vende, pero sí es incondicional, que ni siquiera depende de nuestras obras, es gratuito y se da de manera gratuita. Y se conmueve. En la prisa de hoy, retoma el Papa Francisco, entre 1000 carreras y preocupaciones cotidianas, estamos perdiendo la capacidad de conmovernos y de sentir compasión. Estamos perdiendo ese regreso al corazón, a la memoria, el regreso a la memoria de este corazón amoroso de Dios. La pasión, el corazón de Jesús,
no es una devoción piadosa para sentir un poco de calor por dentro, dice Francisco, no es una imagen tierna simplemente. Es mucho más que eso. Es el corazón apasionado, herido por el amor, desgarrado por nosotros en la cruz. Hemos escuchado tantas veces en el Viernes Santo cómo habla el Evangelio. Le hirió una lanza en el costado y al instante salió sangre y agua. Traspasado, ya muerto, nos da la vida. Y el consuelo indica una fuerza que no viene de nosotros, sino de los que están con nosotros. La fuerza viene de allí. Jesús es el Dios con nosotros, es el que nos da esta fuerza. Su corazón da valor en la adversidad, en la incomprensión. Por eso, cuando nos desbordan situaciones, algunas de las que tal vez en esta mañana, en el transcurso de la catequesis, en el dejar que la palabra de Dios toque el corazón, habrás recordado, algunos las compartieron. Ante tantas situaciones, ante tantas dificultades que nos desbordan, el consuelo del corazón de Jesús, del corazón amado de Jesús, es el que da la respuesta. Late siempre por nosotros con estas palabras: ánimo, ánimo, no temas, aquí estoy. Tal vez con estas palabras del Papa Francisco, aún antes de este regalo que nos hace sobre el Sagrado Corazón, podemos terminar nosotros este encuentro en esta mañana. Ánimo, no temas, aquí estoy. Pidamos la gracia de que nuestro corazón pueda acompasarse al corazón de Jesús, que con misericordia, la firmeza de la misericordia, hoy quiere hablar a los escribas, pero también nos habla a nosotros, recordándonos que Dios es un Padre misericordioso, que aún en nuestra fragilidad siempre nos recibe con una única condición, que reconozcamos que en Él encontramos al amor verdadero, que en Él encontramos el perdón, que en Él encontramos el remedio a la enfermedad del pecado en el corazón del hombre. Que el Señor te regale en esta mañana vivir este ánimo, no temas, aquí estoy. Gracias a quienes se han hecho presente a través de los mensajes, a quienes acompañaron en esta mañana de la catequesis. Gracias Alejandro Segura, gracias Diego Jiménez, allí en los estudios de Radio María en la ciudad de Córdoba, por acompañar este momento. Que el Señor te regale un hermoso día, que el Señor te bendiga, que el Señor te haga feliz. De mis miedos más allá de mí.